estación de iridología 5.1, que es la que tenemos en pantalla, utiliza precisamente un escritorio de funciones en el cual a la derecha vamos a encontrar la arquitectura de nuestros archivos. En nuestra columna central vamos a encontrar las iridografías correspondientes al archivo creado. Y posteriormente, en la ventana de mayor dimensión, vamos a encontrar la iridografía seleccionada en cuestión. Es decir, si en mi columna del lado izquierdo selecciono esta imagen, el visor que se encuentra a la derecha me presenta la iridografía que yo haya seleccionado. Si yo, por ejemplo, utilizo mi archivo para ubicar la imagen que me interesa llevar a mi escritorio de trabajo, entonces tengo como alternativa una selección de iridografías en mi columna del lado izquierdo. Derivado de esto, tengo la posibilidad de elegir una imagen específica. Para este ejercicio hemos seleccionado imágenes muy concretas. Ustedes recuerdan que contamos con una iridografía en un formato de 2.0, es decir, con este sistema 2.0 de exploración, nuestros iridoscopios obtienen una toma con 2 puntos de iluminación, es decir, par39, o en su defecto, iridoscopías con capturas de imagen con la colocación de los puntos tanto a la derecha como a la izquierda. Estas son una de las características específicas tanto en iridoscopio de 2.0 megapíxeles o en su defecto equipo de 5 megapíxeles. De ahí que tengamos una posibilidad de selección concreta con esta estación de iridología. Para este ejercicio, nosotros vamos a seleccionar una iridografía muy concreta, en donde nuestro software va a filtrar una iridografía a nivel tridimensional con un visor especial, de tal manera que los puntos de iluminación no solamente se van a observar en este tipo de formato, sino que también nosotros vamos a trabajar un sistema de filtro de visualización panorámico, por lo cual vamos a elegir siempre en este sistema de exploración morfocromática una captura específica con iluminación 3 o 9. Cuando trabajamos al respecto, entonces vamos a clicar el botón de estudio y vamos a ir a nuestro software mismo que tiene 2 pestañas en la parte superior. Vamos a clicar la iridografía seleccionada. Tenemos en pantalla una iridografía de un disc linfático
vamos a someter a esta herramienta de exploración. Cuando nosotros cliqueamos nuestro estudio, nuestro botón de estudio y nos trasladamos a la pestaña que se encuentra en la parte superior, vamos entonces a encontrar ya la iridografía en nuestro escritorio de funciones. He aquí nuestra iridografía. Dependiendo de las características de salida de imagen, nosotros vamos a pedirle al software que nos tome el verdadero tamaño con la que fue capturada dicha iridografía. La iridografía que hemos seleccionado tiene una dimensión de 800 por 600 y este es el aspecto visual en el tamaño real de esta iridografía. Nuestro software, como cualquiera de los softwares de aplicación a nivel Windows, tiene la posibilidad de utilizar un menú como cualquiera de las herramientas que tienen como ambiente o plataforma de sistema operativo Windows. Vamos a encontrar nuestro primer menú con las alternativas archivo, abrir, cerrar y otra serie de alternativas típicas de los softwares de las plataformas Windows. Podemos encontrar comandos para guardar, para impresión, para importación de imagen, adquisición de fuentes de imagen tipo Twin, que son precisamente las imágenes TWIAN que corresponderían a las imágenes obtenidas de un iridoscopio o de alguna fuente de imagen concreta, pero nosotros utilizamos un procedimiento para guardar nuestras iridografías en un banco especial y de ahí trasladarlas a un entorno como el que estamos observando en pantalla. Entonces, recapitulando, este software, conocido como la estación de iridología, tiene la posibilidad de seleccionar la iridografía que sea para nosotros de interés, utilizar nuestro botón de estudio, es que vamos a utilizarlo, por ejemplo, donde seleccionamos esta otra iridografía. Obviamente no cubre las condiciones de calidad debido a la participación en esta toma de una porción del párpado. Para efectos de demostración, entonces cliqueamos nuestro botón de estudio y si nosotros vamos a nuestra pestaña de estudio, vamos a encontrar esta imagen en pantalla y en nuestras pestañas vamos a encontrar en nuestro entorno de trabajo una pestaña gráfica, una pestaña de búsqueda a las cuales las vamos a mencionar cada una de ellas, pero en este momento nos interesa irnos a la pestaña de enfoque para pedirle al sistema que nos dé el tamaño real. Queremos el tamaño real de nuestras iridografías. Entonces, de la misma manera, aquí queremos una iridografía expresada, tanto la primera que hemos colocado en nuestro escritorio como la segunda, en tamaño real. Si yo quisiera pedirle a mi sistema que me dé la posibilidad de verlas al mismo tiempo, puedo acudir a mi ventana, solicitar teja vertical, o lo puedo hacer teja horizontal, y estos son los aspectos con los que me presentaría en mi escritorio la imagen que yo haya solicitado o las imágenes que haya solicitado. Esta opción me funcionaría sobre todo si yo estuviese realizando al mismo tiempo iris izquierdo-derecho o en su defecto iris izquierdo en dos momentos diferentes de captura, iris derecho en dos momentos diferentes de captura, es decir, una primera imagen como ciclo de ejercicio. Vamos a imaginar que la iridografía del lado derecho fuese una
iridografía capturada hace más de 4 meses y que la iridografía del lado izquierdo fuese reciente. Entonces tengo la posibilidad aquí de mi imagen del lado izquierdo de colocarla en contraste con la imagen archivada. Para eso nosotros entonces utilizamos este sistema de teja vertical o de mosaico vertical para revisar precisamente comparativamente dos imágenes al mismo tiempo. Como tal, voy a quitar estos entrepaños. Este sistema también tiene iconos, como en la sesión que conversamos la ocasión anterior, tiene unos iconos con los que nosotros podemos identificar específicamente funciones muy concretas, entre ellas la apertura, el guardado, el registrado de imágenes, cortados, copiados, etcétera. Pero nos vamos a hacer para los iconos en los que tenemos la opción de alterar las funciones de nuestro escritorio. Es decir, en estos iconos, este que se encuentra pegado a un icono similar a un reloj, donde se habla de la operación y la alteración de la operación anterior, es decir, retorno al proceso anterior. Por ejemplo, yo puedo quitar el panel que se encuentra a mi lado derecho, como ustedes lo observan. Puedo quitarlo o ponerlo, o también puedo implementar un panel que se encuentra flotando alrededor de las imágenes, mismo que más adelante me ayudará a visualizar los campos reflejo, es decir, en este panel flotante se van a colocar los nombres de los campos reflejos de los mapas topológicos con los que trabaja esta herramienta. Para trabajar con nuestro software de estación de iridología 5.1, hago un paréntesis, ya está disponible una estación iridológica 5.2, editada por Ira Supplies del Dr. Kennedy. Tengan mucho cuidado, este software no se regala en ninguna parte, aunque de pronto se aseguren por algunos colegas que tengan esa impresión errónea, que se regala esta herramienta. Lo que se ofrece es un demo educativo para que uno reconozca las funciones y ya en el terreno de la experiencia, si más adelante alguien quiere hacer la inversión para utilizar esta herramienta ya de manera profesional en un entorno de consultorio, lo pueda realizar. Una vez que ya hicimos ese paréntesis, vamos a explicar también otro tipo de botones que nos ayudan en la colocación precisamente de funciones muy específicas relacionadas no con iridología, sino con el entorno de la interfase que nos presenta la estación de iridología. Como todo, podemos utilizar también una lupa, un botón de impresión, y esto nos facilita, por ejemplo, tener un formato de impresión XPS, que es muy útil para enviar los archivos por correo electrónico, ya que es un formato que todas las plataformas Windows actuales las operan, como transmisión de datos que requieren de imagen, como lo que estamos observando en pantalla. A continuación, ahora vamos a comentar a precisar las características de cada una de las pestañas que se encuentran en el siguiente nivel. Ya revisamos los primeros niveles, que son los menús específicos relacionados con las funciones de cualquier sistema Windows, en donde el primero, el segundo y el tercero significarían funciones muy características de la manipulación de imagen, pero a partir de las opciones, herramientas, referencia y ventana, estamos ya utilizando un software específicamente destinado a la manipulación de iridografías, a la interpretación. Le denominamos a este software morfocromático haciendo referencia a dos conceptos fundamentales: morfo, al concepto de forma, y
hacemos también referencia al cromático, porque este software también nos va a hacer una exploración en una gama de color en escala de grises, que más adelante vamos a explicar estas características muy concretas. Retornando a la explicación de las funciones de nuestras pestañas, encontramos una pestaña denominada gráfica, donde ustedes observan iconos muy específicos relacionados con la colocación de una plantilla topológica. Este software trabaja con dos conceptos de plantilla topológica. La primera alternativa, que dice American y Spanish, estos dos opciones de inserción de plantilla corresponderían al modelo americano de ideología conocida como la plantilla del Dr. Bernard Jensen. Y si nosotros queremos que nuestro panel flotante, que nos vamos a presentar, muestre, por el entorno cultural en el que nos desenvolvemos, muestre los nombres de los órganos en idioma inglés, vamos a seleccionar la versión American. Si nosotros queremos ubicar los nombres de los órganos o los campos reflejos en este panel flotante, entonces seleccionaremos la opción Spanish. Otra de las alternativas de plantilla topológica, como ustedes sabrán, el doctor David Pesek, en coordinación y sinergia con el doctor Kennedy, de Australia, de la Irish Supplies, quienes editaron esta interesantísima herramienta. El doctor Pesek también aporta su modelo y nos los puede ofrecer también en la opción de plantilla topológica con los nombres de los campos reflejo en inglés. Para eso seleccionamos PSEC, o en su caso, si nosotros queremos observarlos en idioma español, vamos a seleccionar PSEC Spanish. Para efectos de demostración de lo que esta interfase nos va a ofrecer, vamos a seleccionar Spanish, es decir, la topografía o el mapa topológico del Dr. Bernard Jensen, con la que observaremos en el panel flotante los nombres de los órganos en idioma español. Esta gráfica o pestaña gráfica a su vez tiene una serie de comandos que van a facilitar la inserción de una plantilla y otros comandos adicionales como filtros de visualización panorámico o tridimensional, que en su momento los aplicaremos. A continuación, este software también tiene una ayuda de información muy concreta para facilitarnos cuando estamos iniciando en el mundo de la iridología, facilitarnos herramientas de estudio y capacitación, estas vienen en inglés, debido a que han sido actualizadas recientemente para efectos de información muy concretos. Entonces, estas herramientas siempre se van a encontrar disponibles en las alternativas que ofrece la segunda pestaña. Entonces, encontramos aquí, por ejemplo, información relacionada con varios elementos: constituciones iridianas, lagunas, distorsiones pupilares, formas concéntricas a nivel pupilar, áreas cerebrales, definiciones en términos de ideología y definiciones en sentidos específicamente relacionados con anatomía. Es una plantilla que ustedes pueden encontrar en la pestaña búsqueda. Hay un segundo elemento, que es un segundo software dentro de otro software que se llama Constitutional Iridology, también en inglés, que nos muestra precisamente datos muy concretos relacionados con fenómenos conocidos como radiaciones, anillos de refracción, radiales, lagunas, etc. Entonces, esta información está disponible en formato de licencia también para quienes quieran utilizar esa herramienta
muy útil en la interpretación cuando se utiliza este recurso académico a nivel profesional. En la misma vamos a encontrar signos sirianos, el estudio de populaciones, constituciones, la filosofía de textos sirianas, apuntamientos especiales sobre banda digestiva o collaret, o NAV, como se le conoce en los Estados Unidos, el anillo nervioso vegetativo, pero para efectos de ubicación con esta sesión les denominaremos collaret, distorsiones o signos pupilares y unos apéndices relacionados con constituciones, tipos de prácticas relacionados con aplicaciones verbales y las preguntas que normalmente podemos plantear a nuestros clientes. Esto está presente en la pestaña de búsqueda. Vamos a pedirle aquí a nuestro panel que nos dé más espacio. Tenemos una pestaña a continuación en donde diferentes signos pueden ser medidos de acuerdo a una escala gradual. Tenemos aquí también un elemento en donde podemos hacer cortes muy concretos en porciones del iris que nos interese trabajar, ya sea en una forma rectangular, elíptica o a mano libre. Tenemos una herramienta de dibujo en la que nosotros podemos seleccionar diferentes tipos de lápices virtuales con un grosor determinado y un color determinado. También contamos con una herramienta de dibujo en la que podemos insertar texto. En este ejercicio voy a seleccionar una plantilla de un texto muy concreto, voy a reducir mis tipografías y voy a seleccionar un color determinado que contraste con la información visual que estoy observando, debido a que esta iridografía corresponde a un iris de color azul, conocido como linfático. Una vez que tengo ya identificados mi tipografía, su tamaño, sus opciones ya sean gruesas, inclinados, subrayados, puedo también en mi pestaña de dibujo asociar signos. Es decir, yo puedo añadir aquí datos que me interesen, por ejemplo, como la palabra pupila. Puedo añadir otras palabras, etcétera, relacionados con los procedimientos de valoración concretamente en áreas en donde yo pueda aportar riqueza visual a la iridografía en cuestión. Cuando tenemos ya estas opciones, aquí en este botón que se encuentra al lado derecho de nuestra pestaña de dibujo de símbolo, puedo alterar este listado colocándolo o eliminando según sea la necesidad, y también seleccionar un color concreto con la cual vaya yo a trabajar la colocación ya sea de signos que me indiquen un punto concreto. Puedo utilizar flechas, diferentes inclinaciones y orientaciones, o puedo seleccionar un cuadrado o un círculo alterando su tamaño aquí al lado izquierdo para identificar estos puntos. Finalmente, nuestra pestaña de enfoque para tener una visión real del tamaño de la captura, y a continuación un ejercicio de imagen con filtros que se aplicarán en forma gradual conforme vayamos avanzando en la divulgación de este sistema denominado estación de iridografía. Esta es una versión 5.1, ya que corre sobre un entorno Windows 7. La versión 5.2 de esta estación está disponible para quienes utilizan su plataforma de Windows 8. Lo primero que nosotros hacemos ya a nivel iridología, iridoscopía digital, recuerden que la iridoscopía digital tiene tres elementos fundamentales, que es uno, la captura de imágenes a través del uso de herramientas especiales conocidas como iridoscopio. Número 2, obviamente el uso de una computadora. Número 3, el uso de aplicaciones y software.
que me van a dar la alternativa de trabajar mi función de visualización a nivel exploratorio. Cuando yo quiero iniciar una sesión de exploración, esta herramienta también puede insertar plantillas. Entonces, retornando a nuestro browser, vamos a identificar que la imagen en donde se encuentra nuestro párpado es una imagen correspondiente a un iris derecho con iluminación en el punto 9 y la anterior se encuentra en el punto número 3 y esa es una imagen de iris izquierdo. Luego entonces en la imagen que voy a colocar acá, vamos a colocar en esta posición y vamos a aprovechar la totalidad del escritorio para valernos de sus funciones. Las letras RL igual forma que la aplicación que planteamos anteriormente, las letras RL corresponderían a la lateralidad, es decir, si vamos a aplicar una plantilla topológica derecha o izquierda. Aquí vamos a aplicar una plantilla derecha, utilizamos la letra R, right, y lo mismo, volvemos a utilizar el concepto de los círculos concéntricos que planteamos en la sesión anterior, en donde nuestro círculo concéntrico, el primero, está relacionado con nuestro borde de frontera esclerestroma, que estoy moviendo acá. Estoy simplemente utilizando un clic a bordo y sobre la imagen en cuestión. Acá en este punto ya tengo el aumento o la disminución del diámetro, un círculo más externo que correspondería a colocar, una vez que pongo el ratón de mi computadora al centro, colocar al centro y trasladar, pero no tomar el criterio que la zona o la pupila, el borde de la pupila, fue el centro de esa captura. Hay que recordar que las pupilas siempre se dirigen hacia la zona nasal, por lo tanto no son concéntricas en relación al borde entre la frontera de la zona blanca, conocida como esclera, y la zona de color, conocida como estroma. Entonces coloco mis círculos de tal manera que empiece yo a justificar la posición, siempre privilegiando que el círculo siga fundamentalmente la trayectoria en mi posición número 6, conocida como posición ventral, repasando sus conceptos. Mi posición en referencia a un reloj, las 12 correspondería a mi zona frontal. En el iris derecho, las 3 corresponderían a una zona nasal. A las 6 correspondería a la posición ventral y a las 9 en el temporal. Entonces estoy colocando precisamente mis círculos en donde fundamentalmente dejo que la trayectoria de este círculo quede muy bien definida en las posiciones nasal, ventral, temporal, con la finalidad de que no alteremos en la posición frontal una posible aparición de un signo hidrológico conocido como arco cenit, en la cual la textura de esa porción cae y la apariencia no es una trayectoria circular en el tejido, es una apariencia achatada. A continuación, después de utilizar ese criterio de colocación del círculo más externo, a continuación vamos a utilizar una herramienta que se llama compensado del centrado de la pupila, que es a continuación. Esto sirve para únicamente mover los círculos que se encuentran ya en la parte interna. Observen que los círculos se mueven. Si yo coloco el ratón del computador, el cursor no está claro, se mueven estos círculos. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente centrar específicamente
en la parte en donde aparezca nuestra pupila. No estoy en este instante alterando las dimensiones del círculo, simplemente lo que hago es justificar la colocación de mi círculo, centrándolo en una posición que me permita, ahora sí, desactivando, pongan atención en esta parte, en la pantalla, desactivando esa misma herramienta. Observen que si después sacan estas dos letras, activo yo la herramienta, queda en mi parte visual de la interfase la apariencia de este botón activado, pero si lo desactivo, cambia de apariencia en esa porción. Entonces, al desactivarlo sí puedo alterar. Si mi pupila puede ser reducida, disminuyo el diámetro. Si mi pupila es más grande, aumento el diámetro. Voy a colocarlo aquí de acuerdo a la trayectoria del borde pupilar. Entonces, he realizado ya la justificación de dos porciones específicas. Una, la trayectoria, esa es la más externa, la trayectoria de la frontera entre esclera y estroma. Segundo, la trayectoria de mi borde pupilar. Y tercero, voy a proceder a la colocación del collar. Y nuevamente volvemos a insistir con ese criterio. Para la colocación del collar, es importante recordar los tres criterios base de colocación del collar. De acuerdo a la teoría emitida por el Colegio Internacional Jensen, el estándar se conoce como criterios de lugar, calidad y forma, entendiendo como criterio de lugar a la información visual que yo puedo encontrar respecto a la posición del collar. Es decir, si la posición de esta área se encuentra demasiado cercana a la pupila o se encuentre totalmente desparramada, invadiendo incluso la porción de la zona ciliar. Ese es el criterio del lugar. La pregunta es, ¿dónde está el collar? Muy cercano al borde de la pupila o en un tercio, que sería en condiciones normales, anatómicamente hablando, relacionados con las estructuras cilianas o, en su defecto, alrededor de toda la porción de zona ciliar, invadiendo zona ciliar. Este software, a diferencia de otros, tiene la posibilidad de dar una trayectoria fiel, es decir, podemos hacer válido el criterio de no solamente lugar, sino de calidad y de forma. Esto significa que hay una herramienta, también en nuestro software, en las herramientas y botones que se encuentran precisamente en la pestaña gráfica. Esta herramienta en el punto superior me muestra este ajuste de anillos de collar, en donde yo al activarlo doy clic, desaparece el círculo. Observen ustedes nuevamente, si yo lo desactivo, el círculo está presente, y si yo lo activo nuevamente, el círculo desaparece, para darme la posibilidad de entonces cliquear, y en donde yo coloque estos puntos o nodos, puedo darle seguimiento a la trayectoria de nuestro collar. Entonces vamos ubicando nuestro collar y ustedes se van a ir percatando precisamente que la colocación de la iluminación influye también sobre la apariencia visual de la colocación del collar. Para efectos de entrenamiento, esto es un mensaje para nuestros partners y estudiantes del máster, cuando se hagan estas prácticas de manera individual, se va a hacer precisamente esta revisión de criterio para nuestros amigos invitados a esta sesión. Les comentaremos en su momento precisamente cuáles son estos criterios si decidiesen incorporarse a la matrícula de nuestro máster de iridoscopía. Como ya hemos logrado la colocación de tres porciones fundamentales, que sería el collar, el borde pupilar y la frontera esclerestroma, tengo la posibilidad entonces ahora de utilizar una herramienta que es un fijador de medidas. Está utilizando un botón con apariencia de candado
y que me hace aparecer a su vez números en sentido, en referencia a un reloj. Estos números aparecen en pantalla y también yo puedo insertar el género, en este caso es un caballero o una dama, y a continuación puedo insertar mi plantilla topológica visual. Si yo doy un primer clic, ya está la plantilla, pero no está visible. Entonces observen que si yo coloco mi panel flotante y navego por todos los espacios o zonas reflejo que me presentan, ya el software reconoce las porciones concretas, los campos reflejo. Sin embargo, si a mí me interesa observarlo, entonces vuelvo a dar un segundo clic y me presenta gráficamente la colocación de esta plantilla topológica. Si por razones de contraste con la imagen que se encuentra atrás, con nuestra hidrografía, es prudente cambiar el tono de las líneas de esa plantilla, lo puedo hacer. Aquí, para efectos de que ustedes puedan identificar estos contrastes, simplemente vamos a seleccionar aleatoriamente algunos colores para que observen cuándo es que se puede lograr un contraste determinado que ayude precisamente a la definición de diferentes zonas, o cuando yo, aún necesitando observar diferentes signos, selecciono colores que tengan menor contraste en relación a la hidrografía y me permitan también observar la frontera entre cada uno de esos campos reflejo. Entonces observemos también en nuestro panel flotante que continúa mencionando los espacios relacionados con nuestros campos específicos. Entonces observamos cada uno de ellos y yo ya tengo lista mi hidrografía con su plantilla topológica. Para efectos de guardado, aquí simplemente vamos a colocarlo como demo del webinar. Y existen 4 botones en la parte inferior. Voy a seleccionar el botón de asignar. Ojo, la ruta siempre es esta: imágenes, image. Guardamos en directo, no alteramos los nombres. Y observen que aquí nuevamente existe una necesidad de comprensión del famoso RGB JPEG. Recordemos que nuestros iridoscopios siempre obtienen imágenes BMP, mapa de bits. Sin embargo, para manipulación más liviana de archivo, se puede trabajar en este sistema con imágenes JPEG. Para manipulación es muy conveniente trabajar con este formato JPEG, a efecto de que nuestra computadora no se ralentice la posibilidad de presentarnos diferentes filtros de imagen. Entonces, yo ya he guardado esta imagen y observen que en el panel, lo voy a eliminar, voy a eliminar este panel y voy a eliminar el otro. En el panel, el lateral derecho, este panel ha crecido en información. Ahora tiene pestañas a su vez que contienen información específica ya con un ejercicio de exploración iridiana. Entonces voy a encontrar en donde yo debo de saber las constituciones iridianas, específicamente con los subtipos iridianos. Entonces vamos a encontrar que la clasificación que nos ofrece este sistema, obviamente también va en el sentido de hematógenos, para ojos de color café, con las características específicamente hablando de un tejido muy compacto, ausente de trabéculas o fibras visibles, como en este caso de color azul linfático. Los hematógenos o hematogénicos, recuerden ustedes, tienen precisamente esa característica
respecto a su apariencia. Es una pigmentación extremadamente color café, que como resultado de ello tienen aspecto compacto y se observan decoloraciones. También voy a encontrar hematógenos en donde se pueden perder determinadas características de lo compacto de nuestro tejido y me presentan otras funciones o apariencia visual, es el término más correcto, otra apariencia visual. Y a continuación yo puedo encontrar también un concepto de tejido de constitución iridiana referente al azul neurogénico, al neurolinfático, linfático hipoplástico, hidrogenoide, ácido úrico, hígado linfático, hormonal, tejido conectivo. Y en su plataforma también está la mezcla de ambos tejidos, es decir, la mezcla de tejido hematógeno con azul me da como resultado la constitución iridiana biliar o mixta, que para efecto de este software es necesario comprender cuando se trata de biliar, cuando se trata de biliar psoriático o de ferrum cromatoso con un centro totalmente coloreado en tonos ladrillo o naranja. Ahora, para efectos de identificación con nuestro sistema, entonces vamos a utilizar tanto la clasificación de constitución iridiana, los subtipos iridianos en función a 1. Si encontramos exteriores en la frontera escleroestroma con apariencia anulada, esto ustedes lo pueden encontrar en sus herramientas de apoyo, curso número 2, en donde están las iridografías que explican esta información, en donde se observa el anillo de colesterol, es decir, lipémico, hace referencia a esa apariencia. Segundo concepto es ansioso tetánico, que correspondería precisamente a esta captura. El ansioso tetánico tendría una referencia respecto a una trayectoria de anillos concéntricos que muchas veces se encuentran a lo largo de las trayectorias que corresponderían a la zona ciliar. Hay que recordar que la zona ciliar correspondería de la tercera banda. Esta información nuevamente, insisto, está en apoyo curso número 2, de la lámina número 50 en adelante. Recuerden, hay que tener muy presentes las posiciones, las zonas y las áreas en este nivel de conceptos. Entonces hay que recordar ese modelo de círculos concéntricos, de zonas, en donde los círculos concéntricos me van indicando muy específicamente sistemas corporales relacionados con funciones. Para ese efecto hay que recordar que en inmunología, propuesta teóricamente por el Instituto Jensen, se entiende como un procedimiento primero de digestión de materias para posteriormente llevarlas a la absorción, después a la transportación y alteración de estos componentes, de tal manera que sean aprovechados. Un ejercicio nuevamente de transportación, finalmente el de eliminación y depuración. Ese es el criterio para el aspecto de círculos concéntricos. Nuestros primeros dos círculos concéntricos acá corresponderían a la banda digestiva y a continuación tendríamos a esa frontera entre primero y segundo círculo en relación al resto, con el área conocida como el collar. Tiene una referencia muy concreta relacionada con el sistema nervioso vegetativo, y vamos a mencionar en las sesiones subsecuentes cuando abordemos el tema de la anatomía de esta porción iridiana y una revisión de los conceptos de la anatomía ocular, de tal manera que se cumplan los protocolos de iridoscopía. Primero, entender
cómo trabaja nuestro iridoscopio, cómo trabajan nuestros ojos y después entender al objeto que se está fotografiando, es decir, a nuestro iris y las estructuras que se encuentran por delante, por detrás y las imaginaciones que provienen desde la masa cefálica. Entonces, para efectos ya de clasificación, hay que recordar que en estas trayectorias la zona ciliar correspondería desde esta frontera, primer y segundo círculo, hasta el séptimo círculo, y nuestro límite acá sería la esclera. Entonces todo esto es la zona ciliar y precisamente todos estos conceptos que revisamos en este momento hacen referencia a este aspecto de identificar si el subtipo iridiano correspondería a un ansioso tetánico o corresponderían a una persona que presenta signos de lipemia. Entonces, es importante saber cuándo es uno y cuándo es otro. Apoyo pulso número 2 me va a indicar trigénico relacionado con el nivel de colesterol, ansioso tetánico relacionados con los signos iridianos referentes a los arcos de tensión, surcos de tensión, anillos de tensión, se le conoce también. Entonces, no sé si sea visible a través de este elemento visual, sino de todas maneras haremos algunos acercamientos ya en la postproducción que pondremos a disposición de los alumnos específicamente de una trayectoria de anillos concéntricos en esta captura. Para lo cual, entonces yo puedo también definir, si no quiero que se vea la plantilla topológica, puedo desactivarla. Sin embargo, aquí estará presente y yo puedo cerciorar que la plantilla siga ahí vigente, colocando mi panel flotante en la parte superior. Entonces las trayectorias precisamente corresponderían a estas curvas o pequeños signos que se van observando. El software también, dentro de mi primer apartado relacionado con señales del iris y el aspecto específico al estudio o la clasificación de la constitución iridiana, me va a decir si el grado de tejido fuese excelente, es decir, muy compacto. Recuerden que la lámina de apoyo pulso número 2 se encuentra en la clasificación del 1 al 10, que se puede aplicar aquí respecto a un criterio muy específico que podemos nosotros conversar de manera individual para que con sus propias cilinografías ustedes puedan llegar a esas conclusiones de cuándo ustedes van a seleccionar como tejido fuerte, medio, débil, muy débil, excelente en condiciones de fortaleza. Entonces simplemente nosotros, para efectos de demostración, estamos haciendo aquí selección de algunos de los puntos específicos, de tal manera que podamos también observar que en el ejercicio de esta clasificación es obviamente muy exigente en cuanto a que demanda conocimientos, este software, conocimientos prácticos básicos como mínimo, en la comprensión de cuándo se trabaja, por ejemplo, un síndrome cardioabdominal, pancreático, tipo gástrico. Entonces, esas características se encuentran también en la literatura o pueden revisarse precisamente en la literatura que está disponible en nuestro sistema. Entonces, podemos empezar a trabajar sin ningún problema cualquiera de estas visualización. Una vez que nosotros hagamos nuestras clasificaciones, entonces vamos a ir directamente sobre el tema de revisión de estos aspectos importantes de revisión de signos. Una segunda pestaña de clasificación que hace referencia a si la pupila se encuentra en forma dentada. Vamos a observar estos signos específicos. Si los bordes de la pupila son gruesos o delgados, para efecto de eso, entonces nosotros vamos a utilizar una herramienta cuando se trata de este punto de identificación de pupila. Vamos nosotros a los iconos que se encuentran en la parte
superior, por debajo de la pestaña de enfoque vamos a encontrar un icono 3D al cual lo cliqueamos para iniciar una exploración tridimensional y vamos a observar. Esta es la captura original y el filtro de imagen de este sistema, por eso le denominamos morfocromático. El filtro de imagen que aplica este sistema construye un modelo tridimensional a escala de la imagen que hemos capturado, de tal manera que nosotros podamos identificar estructuras que a simple vista en un formato bidimensional no es posible. Entonces tengo unas palancas que me hacen trazar precisamente dos áreas, dos vectores X, Y. Aquí esto correspondería al vector X, que para efectos de nuestros estudios de biología correspondería a esta porción que sería ventral, para terminar en frontal, y esto sería de temporal a nasal. Entonces, esta imagen me permite trabajar este tipo de limpieza de imagen. Y con los botones que se encuentran en la parte superior, cuando es enfoque hacia adentro, puedo yo ingresar a la imagen y con mi cursor de computador alterar la inclinación y vamos a observar una verdadera estructura. Observen acá que el borde pupililar es bastante grueso. Si yo quiero alejarme, entonces lo que hago es precisamente dar un clic en el botón inferior. Por razones de traducción, bueno, sería zoom out y el zoom in, zoom out para esta herramienta. Ahora, retornando a los signos que habíamos comentado en el apartado de la clasificación a nivel constituciones, se observan aquí las trayectorias de estas curvas de anillos de tensión y observen cómo aquí se ven diferentes escalonamientos, se ven como degradaciones, tiene el aspecto como si fuese el cono de un volcán con unas diferentes gradaciones. Ahora, otro punto importante que hay que poner atención, observen el punto blanco que estoy señalando con el ratón del computador, porque esto es el punto de iluminación y esa es la razón por la que trabajamos un punto de iluminación, sea 9 o 3, porque si yo coloco en este software 2 puntos, entonces voy a encontrar en los puntos de iluminación me pueden tapar la parte del campo reflejo que yo quiero observar. Entonces, para efectos de este ejercicio es importante aplicar un criterio de tal manera que podamos identificar, y como un ejemplo está esto. Yo tengo acá el punto de iluminación que incluso baña una mancha, por ejemplo, se observan manchas en los puntos de color anaranjado alrededor de, pero esto baña, pero no me permite observarla al 100%. Entonces eso lo voy a hacer con la otra captura, para tener una visualización correcta. La laguna en cuestión, que se observaba a simple vista, aquí lo observamos ya en formato tridimensional, y es la pérdida completa de la densidad. Entonces, volvemos a recordar nuestros conceptos de la evolución de signos ciridianos, en donde empieza con una inflamación. Noten acá que también en el modelo todo el tejido blanco es inflamatorio, los colores oscuros pierden densidad, observen que los colores más oscuros van a perder densidad. Aquí está este espacio en color negro y que en el modelo también lo presenta con la pérdida de densidad, o lo puedes explorar por la parte inferior y observar la pérdida de densidad representada con este software morfocromático. Y observen también las características de los puntos o trayectorias que se van expresando a lo largo de esta captura. Entonces, para eso es mi visor tridimensional. Ahora, otro filtro, ese es el término correcto, otro filtro es cuando yo hago la exploración de la banda digestiva.
la banda digestiva. Aquí yo tengo ya una gráfica, observen en pantalla que tengo una gráfica en tono de grises con algunas claves, las cuales corresponderían a la lectura siguiente. CO es collar, BP es borde pupilar, y el resto de la información correspondería a los campos reflejos, es decir, con ascendente, descendente, transverso, etcétera, codificado. Y posteriormente se observa una información relacionada con 113 puntos, tiene ahí anotado, que correspondería a la interpretación de los porcentajes que ocupa tanto la pupila en este modelo de círculos concéntricos, en donde la primera porción es un círculo oscuro, que es pupila, que ocupa un 27% de superficie capturada, un 12% de banda digestiva y un 61% de zona ciliar. Y aquí volvemos al tema de los collares. Tengo yo que saber cuando estoy ante un collar constreñido, es decir, un collar muy cercano al borde pupilar, cuando estoy ante un collar atónico, es decir, un collar que invade la zona ciliar, cuando estoy ante un collar delgado, grueso, cuando el collar no se observa a simple vista, o cuando tiene formas de estrella, o cuando se presentan collares dobles, ya pueden ser gruesos o atónicos. Entonces las manifestaciones son vastas. La única manera de lograr pericia en estas clasificaciones es realizando constantes ejercicios que nos ayuden a identificar estas estructuras. Tengo aquí una clasificación de zona nutricional, en inglés Nutritional Zone, en donde debo identificar ángulos de Fuchs, sombras grises, el músculo de esfínter, las estructuras del estómago y las estructuras intestinales en función de qué tan fuertes se encuentran los tejidos. Y volvemos a regresar, por ejemplo, con nuestro visor tridimensional o con nuestro visor panorámico. Yo puedo utilizar el visor panorámico dando un clic a la herramienta con la idea de que el filtro procese una imagen muy similar a esta que yo estoy observando en pantalla y que se presenta en este formato. Tengo aquí una imagen muy similar a la de un estomatólogo obteniéndola de la cavidad oral. Y aquí yo tengo en la parte baja todo el borde de la pupila, donde puedo ver achatamientos. Tengo toda la estructura de nuestro iris, pero en un formato apaisado, en un formato que nos permita ver aplanamientos del borde pupilar y algunas otras estructuras. Se observa en el borde de la pupila estos espacios. Yo puedo también utilizar esta herramienta y pedirle al sistema que me dé una visualización, ya sea tridimensional, a completarme, a completo ojo, completo iris, perdón, o una visualización tridimensional, en función de la observo con filtro apaisado, es decir, toda la trayectoria, o también tridimensional en el formato que nosotros observamos en pantalla. Entonces puedo ir limpiando el eje X, me voy a encontrar con que mi borde pupila tiene unas líneas en formas dentales, como si fueran piezas dentales de corte. Entonces estoy ante un borde dentado. Entonces esta es una de las informaciones que yo debo utilizar aquí para colocarlas. Si el borde del círculo se encuentra presente, usted plano es prominente. Si el borde de la pupila es grueso delgado, no se detecta. Si el tamaño de las pupilas son normales, pequeñas, grandes, eso influye mucho en el sentido de qué imagen hemos seleccionado y la calidad de la iluminación. Recuerden que influye 2 puntos de luz, hace que se reduzca el diámetro de la pupila. Un solo punto de luz presenta una variante, salvo que hubiese condiciones
por el consumo de alguna sustancia que no permitan esa situación específica de reacción ante la iluminación del microscopio, la forma balanceada de las pupilas y la posición. Nuevamente entramos en el terreno de recordar nuestras posiciones frontal, nasal, ventral, temporal, porque aquí se convierten en la necesidad de identificar si el achatamiento de las pupilas se encuentra específicamente viendo a las 12 o en el cuadrante que ve de 12 a 3 en el iris del lado derecho o de 12 a 9 en el iris del lado izquierdo, etcétera. Entonces, todas estas y cada una de las clasificaciones se tienen que tomar en cuenta. Los descentrados de nuestra pupila y su relación entre la pupila, el collar y su posición. Si es una situación balanceada o la pupila es demasiado grande, el collar muy pequeño, o viceversa. Entonces, ese es el procedimiento de definiciones que necesitamos utilizar en el aspecto de borde pupilar. En banda digestiva, tener muy claro nuestros conceptos de lugar, calidad y forma para identificar si yo estoy ante un conceñido o estoy ante un collar. Y las pistas aquí están. Si yo tengo una zona, una banda digestiva que ocupa escasamente el 17%, prácticamente me está dando la pista visual, y hasta por ecuación matemática de la posición, que yo estaría ante un collar constreñido prácticamente en algunas porciones, pero de manera intermitente. Esto significaría que la porción constreñida solamente abarca áreas muy reducidas y en otras no tanto. Entonces el collar tiene una variación en cuanto a su cercanía o lejanía de nuestro borde pupilar. Entonces, una vez que yo ya tenga todas estas clasificaciones, yo puedo utilizar también una herramienta de dibujo que vamos a utilizar aquí para observación de diferentes datos. Yo puedo utilizar, por ejemplo, en una herramienta, ya sea exploración por color en escala de grises, es decir, quiero hacer un análisis del color pero en escala de grises, entonces le voy a pedir siempre el autoanálisis, no sin antes activar el botón de histograma. Es un ejercicio de incorporación cromatográfica. Al momento de realizar el autoanálisis, hace su barrido de color. Dependiendo de cada procesador, la computadora tendrá la posibilidad de adaptarse a un barrido rápido o simplemente entrará en un modo, entre comillas, ralentizado, en donde presentará finalmente los resultados en este tipo graficado. Los campos en color azul corresponderían precisamente a este histograma, es decir, a las densidades. Observamos que al momento de los cortes en formato tridimensional, los cortes en sus barridos hacen sentidos de formas. Entonces, es precisamente aquí, en el apéndice, en donde se encontrarían este grosor, o dependiendo de las posiciones en donde no se encuentren áreas elevadas, aquí se van a ir apuntando de manera gráfica. Los números que se encuentran acá, es decir, el 19.4, el 2.54, el sistema digestivo, obedecerían a una escala de grises. Tengo yo en el software una pestaña, aquí mismo, y después de análisis tengo la gráfica, tengo botones para ir limpiando o llenando campos, pero específicamente yo tengo un botón seguido de las flechas en donde al activarlo puedo observar una escala de grises desde blanco puro al negro puro. Y es precisamente, nuevamente, que entramos en el proceso de los softwares de iridoscopía que aplicamos no detectan enfermedades, pero sí detectan coordenadas, detectan color, ya sea por paleta de color Kodak, como en la opción que colocamos,
o una paleta estándar de grises con la que se presenta en pantalla. Las barras que se muestran tanto a la izquierda como a la derecha en la gráfica, que es de 0 a 100, me va a dar como resultado una línea media. En este ejercicio, la línea media aproximadamente estaría cercano al 42. Esta línea media se expresa acá, y al momento de cruzar esa información con los campos reflejo, vamos observando que diferentes campos reflejos, dependiendo de la riqueza del color que hayan encontrado, la textura, etcétera, van a ir señalándome si la orientación es hacia la izquierda o hacia la derecha. A la izquierda es cuando encontramos más colores blancos, a la derecha es cuando más encontramos los colores negros. Esto equivaldría a que serían más colores negros, por ejemplo, una porción en donde nuestra lectura de esta porción específica ya en el formato tridimensional correspondiera a un signo muy concreto. Voy a desactivar voy a aprovechar un signo muy concreto que se encuentra acá en forma de abertura en la laguna, y se ve ya abierto el espacio y todavía más profundidad. Entonces, precisamente esta porción en el ejercicio estaría en la escala de un color cercano a partir del 75-100 en adelante, dependiendo del tipo de iluminación que se utilice, y sobre todo tomar en cuenta que la iluminación aplicada acá está colocada en el lado opuesto al signo que se está observando, es decir, todavía hay una mayor acentuación en la falta de iluminación junto con la profundidad de ese signo que evolucionó en la apertura de ese espacio. Este software también tiene la posibilidad de emitir reportes, pero también en el ejercicio de reportes yo puedo utilizar una serie de dibujos o colocación de datos en donde yo puedo ir identificando signos muy concretos. Es decir, si yo quiero saber, por ejemplo, los anillos de contracción, los anillos nerviosos, entonces yo puedo seguir las trayectorias de estos anillos. Yo encuentro uno acá, encuentro otro acá, puedo marcar acá, y se van siguiendo las trayectorias de estos anillos en función de los datos que se van apareciendo, se van colocando y van apareciendo las posiciones en los trazos. De la misma manera se pueden ir identificando otro tipo de signos en concreto, es decir, esta es la trayectoria de mi pupila, perdón, estoy marcando la trayectoria de una laguna, y aquí la estoy marcando. Con sus defectos también pudiera yo verificar otro tipo de información que me interesa resaltar en mi reporte, desde pigmentos, que los vamos marcando, de tal manera que nosotros tengamos también un modelo de remarcado, de la misma forma como se trabajaba anteriormente, en donde observamos con nuestra lupa y finalmente en una plantilla íbamos escribiendo lo que observamos al momento de la exploración, y hacíamos nuestro mapa topológico, pero presentando signos en áreas muy específicas en una plantilla. Este sería el ejercicio exactamente al respecto. Entonces, esas son las herramientas. Ahora, cuando yo quiero mostrarle a alguna persona algo en especial, entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar un indicador acá, una flecha específica, asociada a un signo. En este caso voy a incrementar
y voy a escribir un signo en concreto. Entonces, inicio esto seleccionando la flecha, el tamaño de la flecha, el color de la flecha y el color de la palabra para que exista ese contraste. Y a continuación llevo esto al punto en donde yo quiero identificarlo. Entonces, aquí lo coloco. Si yo estoy realizando alguna explicación a algún cliente en donde quiero identificar culturas, entonces puedo aprovechar esta herramienta para enriquecer la experiencia del cliente y que la persona entienda que la iridología ha tenido ya un crecimiento y maduración cada vez mayor en el uso de este tipo de herramientas, independientemente de si existiese o no polémica en el término respecto a la certeza. Muchas veces nos hemos encontrado que quien sostiene que este ejercicio no corresponde a un ejercicio serio, no tiene la información respecto a lo que nosotros estamos divulgando en el uso de herramientas computarizadas, sistemas de captura o utilización de estos sofisticados sistemas de interpretación de signos iridianos. Entonces, el universo donde nosotros trabajamos con nuestros clientes al promoverles esta información, pues obviamente les damos un elemento adicional de posibilidad de autoconocimiento. No es lo mismo que yo vea todos los días el iris de mi ojo a través de un espejo a que me tomen una imagen y después tengo la posibilidad de observar exactamente mi iris ya en formato tridimensional y con una experiencia totalmente visual. Entonces, para efectos de esto, vamos a continuar con las herramientas de este sistema. Entonces, podemos nosotros ir identificando diferentes funciones. Por ejemplo, yo puedo identificar ya sea figuritas transversales, rarefacciones, las cuales las voy a pintar de acuerdo a lo que visualmente me preste atención y las voy señalando. Entonces, todos esos aspectos son importantes que se vayan comprendiendo, de ahí que el apoyo curso número 1 y 2 sean fundamentales en el conocimiento, de tal manera que yo vaya identificando, por ejemplo, con ayuda de mis infografías de apoyo curso 1 y 2, cuando yo estoy ante unos anillos de contracción, cuando hay un arco corneal, cuando hay tofillo, cuando tengo heterocromía entre una imagen que sigo explorando, donde estaría esta zona intestinal, donde correspondería la zona ciliar. Todos estos aspectos son importantes que tengamos claros, de tal manera que podamos también utilizar nuestras herramientas de manera seria, adecuada y profesional. El reporte que se puede emitir con este sistema tiene la posibilidad de editarse. Tiene tantos niveles de información que puede emitir hasta 12 páginas de información a nivel clasificatorio. Entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar la imagen que he capturado, las clasificaciones que yo haya realizado, los valores encontrados tanto en mi mapa de representación del collar con su clasificación correspondiente, toda esa información proporcionada por el profesional, más la gráfica en escala de grises de cuando es hacia la izquierda y hacia la derecha y qué tan pronunciada está esta situación, o si lo prefiero en esta escala de grises, no significa que, por ejemplo, que menos 7 sea más centro en un apéndice y menos centro en un apéndice, significa que la orientación gira hacia el lado izquierdo o derecho. Estas cifras son importantes comprenderlas en ese sentido. Todos estos datos se pueden cuantificar para que nosotros podamos entregarle al cliente
la cuantificación de la colorimetría. Esta hoja de comentarios, sugerencias y conclusiones nosotros la vamos a editar de la siguiente manera. Cuando nosotros trabajemos algunas sugerencias y nosotros tenemos un sistema de consulta, asesoría de bienestar, el software por sistema precargado habla de diferentes opciones de inserción de cuadros básicos de sugerencias, ya sea terapéuticos o disciplinas. A nivel general, por ejemplo, habla desde acupuntura, quiropraxia, consejería nutricional, etc. A nivel vitaminas, los elementos básicos simplemente como representación ejemplar. A nivel minerales, hierbas, homeopatía, etc. Entonces yo puedo utilizar esta herramienta cliqueando doble, añadiendo por ejemplo un campo adicional. Y si yo utilizara un producto en especial, no voy a hablar de marcas en este caso, simplemente voy a hacer la representación. Voy a pensar que sea una marca que se llamara NeoHealth, mi laboratorio. Y que este laboratorio a su vez tuviera una serie de especialidades. Entonces yo puedo incrementar o quitar, subir y bajar todas estas especialidades al cuadro aquí y apuntarlo. O simplemente puedo escribir lo que la persona me comenta. Entonces, en sugerencias serían lo que nosotros vamos a aconsejar al usuario. En los comentarios serían los datos que nos aporte en la anamnesis, es decir, en el ejercicio de exploración que hacemos con nuestro cliente. Y finalmente, conclusiones pudieran ser que ustedes le pidan que regresen para una fecha determinada. Entonces aquí pueden poner cita para tal día y que la persona pudiera reservar un tiempo con ustedes para ya sea efectos de una exploración o para algún otro chequeo adicional o para realizar algún ejercicio de terapia. Esos son los esquemas. Perfecto. Entonces, bueno, estamos a 5 minutos ya de culminar la descripción de esta herramienta y como verán ustedes, hemos tocado superficialmente el aspecto de la apariencia visual y el alcance de lo que se puede hacer con esta herramienta. No hemos entrado en materia estrictamente a nivel clasificación ideológica. Entiendo que hay muchas preguntas al respecto. Agradeceríamos que nos las hicieran a través de la página web con la forma de contacto en función de los intereses que cada uno de ustedes tengan y nos pudieran compartir por qué sería interesante incorporar esta herramienta en el ejercicio de su exploración, específicamente al momento de realizar un servicio de interpretación e exploración, o si alguno de ustedes está interesado en la investigación, poder aplicar esta herramienta y vincularlos al colegio editor mismo, que seguramente aportará información bastante relevante para ayudarles en su esfuerzo de investigación. Bien, entonces recordarles a todos que el Centro de Educación Digital tiene sus tradicionales formas de contacto. Nosotros nos conectamos normalmente con nuestros padres, amigos, clientes y alumnos a través de Skype, nuestras formas de contacto en Facebook, Google Plus, y los días miércoles, cuando al grupo de iridoscopía se le convoca, como en esta segunda ocasión, entramos en 2 sesiones grupales. Hacemos las sesiones los días miércoles a partir de las 1:30 horas hora local y con sus equivalencias en horario ya sea en España, en horarios en Europa, diferencias de horarios en América. Continuamos en contacto con todos ustedes y damos por terminado nuestra sesión del día de hoy, diciéndoles nos planteen sus dudas, sus comentarios y sobre todo sus intereses específicamente respecto al uso de estas herramientas. Estamos en contacto, muchas gracias. Esto ha sido una transmisión del Centro de Iridología Digital
y de la página web cursosdebibliografía.com.